Pero eso ustedes ya pueden buscarlo, ¿no es cierto? Habíamos dado cuál es el concepto de las vigas y habíamos dicho nosotros que la función principal de las vigas, es decir, ellas trabajan a flexión, ¿verdad? Y este esfuerzo provoca entonces en la viga esfuerzo de tracción y compresión, ¿verdad? En las diferentes secciones de la viga, ¿no? Entonces, decíamos básicamente, si nosotros a esta viga le ponemos carga, ¿no es cierto? Una carga cualquiera, U, toneladas por metro, esta viga lo que tiende a hacer es esto de acá. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar este efecto, ¿verdad? Tenemos que contrarrestar. Si la viga es muy delgada, entonces va a ocurrir esto. Ustedes este ejemplo lo pueden hacer con una regla, ¿verdad? Con una regla metálica. Lo apoyan en ambos lados y le ponen una carguita y van a ver que la regla se va a deformar de esta manera, ¿cierto? Pero si nosotros reforzamos, en este caso les decíamos que en la parte superior, vamos a ver, en esta parte de acá, esta es la línea neutra, ¿verdad? Esta es la línea neutra porque no tiene ningún esfuerzo en esa parte, en esa línea, en ese plano. Y esta parte de acá está comprimido. Esta parte de acá arriba trabaja a compresión. Y esta parte de acá abajo trabaja a tracción, ¿verdad? Por eso es que en la parte de abajo se coloca, a ver si puedo centrarlo, en la parte de abajo se coloca lo que se llama la armadura positiva, ¿no? Entonces, cuando uno hace un cálculo estructural, por lo general, cuando la viga no es muy solicitada, no necesita armadura superior, es decir, armadura negativa, pero por norma hay que ponerle, obviamente, ¿no? Entonces, pero básicamente esta es la armadura, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces decíamos que la viga tiende a hacer esta flexión, este es el esfuerzo de flexión, tiende a flexarse, por tanto, esa flexión me va a provocar en el interior de la viga estos dos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo de tracción, nosotros sabemos que el hormigón no resiste a tracción, por eso le colocamos a cero. Y el esfuerzo de compresión, el hormigón lo absorbe perfectamente, ¿no? Acá podíamos ver unas pequeñas imágenes de unas vigas de madera, pero básicamente en edificaciones la madera no se lo utiliza de forma estructural, sino más que todo se lo utiliza como una forma decorativa, es decir, ornamental, ¿no? Que tiene gran resistencia a la madera, sí, pero no es muy duradera en el tiempo. ¿Por qué? Porque el material no es muy homogéneo, ¿cierto? Nosotros no sabemos cómo está la parte interior, entonces hay muchos detalles que ver, ¿no? En la madera. Habíamos visto lo que son las vigas metálicas, algunos ejemplos de estructuras de perfiles metálicos, ¿verdad? Si ustedes pasan, ya les dije, creo, si ustedes pasan por el puente de Abapó o de Paila, van a ver que las estructuras están hechas con estos perfiles, ¿no? Entonces, ese puente, el puente del tren principalmente, está hecho en metálico y está hecho con estos perfiles, ¿no? Bien, aquí otro ejemplo, ¿no es cierto? Veíamos cómo se va armando, digamos, a través del empernado y el soldado, la estructura metálica. Básicamente habíamos quedado nosotros acá en lo que son vigas de hormigón, ¿no es cierto? Les decía yo que las vigas de madera y de metal no tenemos mucho problema porque ya vienen fabricadas.
¿no? Entonces no hay nada que hacer ahí. Pero en este caso, las vigas de hormigón, ¿verdad? Tenemos que fabricar. Lo único que compramos hecho es el acero. El acero lo compramos, lo cortamos de acuerdo a la medida que tiene nuestra viga y lo armamos, ¿no es cierto?, de una manera tal que esté más o menos como esto de acá y después le colocamos el hormigón, ¿verdad? Entonces, estas vigas de hormigón que también suelen llamarse traves en algunos lugares, ¿verdad? Están sometidos predominantemente a fuerza de flexión, ya dijimos hace rato. Gorena dice, pregunta las vigas de alma calada. La verdad que no conozco muy bien ese tipo de estructura. Se trata de perforación de vigas de perfiles metálicos. Habría que analizarlo. La verdad que no puedo ahorita decirle mayor información respecto a ese tipo de estructura. ¿Ya? Bien, decíamos entonces que las vigas también se las llama traves y que trabajan principalmente a flexión y son estructuras por lo general verticales. Perdón, flexión vertical, ¿no? La estructura vertical son las columnas, las vigas son horizontales, ¿no? Acá lo tenemos. Las vigas son horizontales. Entonces, su flexión es vertical, como ya vimos hace rato en la imagen. Y esa flexión tiene unos esfuerzos de cortante, torsión, ¿verdad? Y otros esfuerzos. Estos elementos generalmente son horizontales que llevan acero longitudinal. Este es el acero longitudinal, ¿verdad? Que va desde columna a columna, donde este acero absorbe los esfuerzos de flexión o tracción, ¿no es cierto? Y los estribos absorben los esfuerzos de cortante. Entonces, ese es el principal trabajo de los estribos. ¿Cuáles son los estribos? Estos pequeños triangulitos, ¿no?, que tenemos acá. Entonces, esos son los estribos y, repito, la flexión lo absorbe la armadura longitudinal. La torsión es absorbida por una combinación entre todo el elemento estructural, ¿no es cierto?, por todos los elementos y transversal. Su sección típica, ¿verdad?, es de 20 por 40, 30 por 60. Es decir, no quiere decir que no hayan otro tamaño, por ejemplo, qué sé yo, 20 por 30, ¿verdad? 25 o 20 por 25. Esto no es muy recomendable, pero puede hacerse en algunos casos, qué sé yo, de 25 por 35, ¿no? Así uno puede ir jugando, ¿no? 25 por 40, pero las más usuales, las más comunes son estas, 20 por 40 y 30 por 60. Es decir, la base es igual a 2 veces la altura, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando las vigas son por lo general de esta manera, ¿verdad? Donde esto de acá es la base y esta es su altura. Ahora, hay vigas especiales, no es muy común, pero se puede construir, donde las vigas son de esta forma. Aquí lo voy a hacer. Así, ¿no es cierto? Donde podemos ver nosotros que su base, y esta es su altura, ¿verdad? Donde la base es mayor que la altura. A esto es lo que se llaman las vigas planas.
¿ya? Esto, por lo general, los arquitectos nos hacen hacer este tipo de estructura porque ellos no quieren que se vea la viga de la parte de abajo, por ejemplo. No quieren que se vea la losa. Este tipo de estructura se puede hacer, pero son caras. ¿Por qué? Porque lleva bastante acero, son caritas, a diferencia de esta de acá, ¿no? Porque no son muy resistentes comparado con esta otra de acá. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no es cierto? Cuando uno hace un diseño, tratar de obviar este tipo de estructura, porque ya les digo, son estructuras un poquito caras, ¿no? Entonces, pero son estructuras especiales. Seguramente más adelante vamos a ir bien. Bien, en forma general, esto es lo que contiene una viga. Imaginémonos una sección tipo de 25 por 60, ¿no? 25 centímetros de base, 60 centímetros de altura. Esa debería ser la dimensión de la viga terminada, ¿no? Ahora, en su interior lleva este tipo de estructura que le hemos puesto aquí colorcitos, verde, azul, ¿verdad? Y otros colorcitos. Entonces, acá hemos puesto cada uno de ellos. Por ejemplo, estos de acá que son los estribos, ¿verdad? Los estribos, lo tenemos acá, ¿no? Entonces, lo tenemos ahí los estribos. Esos son los estribos. Estas de color verde son el refuerzo negativo o la armadura negativa. También se le llama armadura superior, ¿no? Superior. Y estas otras que están con azul vendrían a ser la armadura positiva que está en la parte de abajo. También se le llama armadura inferior. Porque obviamente está en la parte inferior. Y estas otras armaduras que vemos acá con amarillito son la armadura de piel. Casi no se ve acá, pero a ver, vamos a tratar de ponerle un color que se vea. Digamos, a ver, voy a tratar de... Ahí está, ¿ves? Ahí. Entonces, esas son las armaduras de piel. Cada una de estas barras que están acá tiene su función específica. Ya dijimos, la armadura negativa o superior se encarga de reforzar al hormigón cuando el hormigón no puede resistir o no puede absorber completamente los esfuerzos de compresión. La armadura inferior o positiva, esta de acá, esta se encarga de resistir los esfuerzos de tracción. Los estribos, estos estribos, esos se encargan de absorber los esfuerzos cortantes, ¿no? Y la armadura de piel, básicamente esta armadura es para otro tipo de patologías que tiene el hormigón, en este caso que es la fisura. ¿Ya? Entonces la armadura de piel, perdón, lo que hace es ayudarnos a que la estructura no se fisure, ¿no? Entonces es de eso se encarga. Entonces, estas cuatro tipos de armaduras que se encuentran ahí, entonces tienen cada una su trabajo, ¿verdad? Entonces, esta absorbe el corte. La armadura negativa absorbe lo que es la tracción. La armadura positiva es al revés, ¿no? Esto de acá es compresión y esto es tracción. Ahí, ¿no? Entonces, esos son los tres esfuerzos, o los tres esfuerzos principales
de los cuales el acero se encarga de resistir. Estribos, corte. Armadura negativa refuerza al hormigón para el esfuerzo de compresión. Armadura positiva se encarga de absorber el esfuerzo de tracción y la armadura de piel se encarga de absorber los esfuerzos de fisuración. ¿Ya? Ahora, esta armadura de piel, que le voy a llamar así, armadura de piel, esta armadura de piel se debe colocar cuando H es mayor a 30 centímetros. Entonces, si aquí fuera, por ejemplo, 40, ya tendría que colocar por lo menos una barrita de piel. Aquí tengo 60, con 2 barras era suficiente, pero aquí en el detalle le he puesto 3, ¿verdad? Y eso se coloca a cada lado, en las 2 caras de la viga. No se puede colocar en una sola cara, en las 2 caras. Principalmente si la estructura está a la intemperie. Si está en el interior es un poquito menos flexible esta cuestión, pero si está en la parte exterior es más exigente, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un detalle de lo que son las barras de acero, ¿no es cierto?, que hay en el mercado. Entonces, ya vimos en alguna clase lo que son sus diámetros, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta de este detalle? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya, ese detalle que pregunta Gorena, hay una barra que va desde la parte superior luego a la parte inferior, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ingeniero, y ese armadura de piel, ¿en qué caso se puede poner 3? En columnas que soporten más carga. No, la armadura de piel no soporta carga. Ya, la armadura de piel no es para soportar carga, es solo para fisuración. Es decir, normalmente esta armadura de piel normalmente esta armadura de piel, me está dejando de escribir. Esta armadura de piel se utiliza acero Fi de 6 milímetros. Entonces no es una armadura, un acero bastante grueso, por tanto no tiene mucha resistencia, ¿no? Y la separación entre ellas puede estar aproximadamente, a ver, sería cada 30 centímetros, ¿no? Por eso le decía, lo ideal como máximo, ¿no? Su separación 30 centímetros. Entonces, si aquí tiene 60, aquí hay menos, digamos, 10, 20, 30, 40, 15, 15, 30, 45, 60. Entonces, están a cada 15 centímetros, ¿no? Entonces, lo ideal es estar entre 15 y 20 centímetros su separación. Pero el diámetro son de 6 milímetros, ¿ya? Y repito, se utiliza cuando la altura de la viga, esta altura H, ¿verdad? Es mayor a 30 centímetros. Entonces ya se necesita armadura de piel.
¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál sería el diámetro mínimo que se puede ocupar? ¿Dónde? Gorena. ¿Dónde? O en general en toda la viga. Ya, en general. Normalmente, el acero que se utiliza en vigas, tanto puede ser el positivo o el negativo, ¿verdad? A ver, esta de acá, digamos que es la más importante. Su diámetro por lo general debe ser mayor o igual a 10 milímetros. ¿Ya? Y lo mismo acá, aunque acá en algunos casos se puede colocar hasta de 8 milímetros. ¿Ya? Pero esos son cuando las estructuras no son muy solicitadas. ¿Ya? Bueno, eso vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros, cómo ustedes van a hacer su predimensionamiento? Básicamente, les había dicho yo que la viga o las vigas tienen esta forma, ¿verdad? Muy grueso. Con este. Por lo general son así, donde esta es su base y esta es su altura. ¿Cómo yo puedo encontrar la altura de un pequeño predimensionamiento? La luz respecto o dividido entre 10 partes. Es decir, a ver, vamos a irnos a una hoja en blanco. Imagínense que yo tengo esta viga. Ahí voy a exagerar un poco. Esta viga. Obviamente, esta viga tiene acá sus apoyos, ¿verdad? Lo vamos a hacer, vamos a suponer que es de 2 tramos. Acá. Ahí y ahí, ¿verdad? Ahí. Entonces, esta distancia que hay acá, esta distancia es la luz. ¿Ya? Otros lo toman al eje, ¿verdad? Otros lo toman al eje. Es indiferente porque la diferencia no va a ser gran cosa. Lo importante es la longitud, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo nosotros de que esta parte de acá, que es su altura, nosotros la vamos a predimensionar, ¿verdad? Como L sobre 10. Ahora, este L es recomendable que tenga una longitud en lo posible que sea menor o igual a 4 metros. En edificaciones
normales, pequeñas, ya casitas de 2 pisos, tratar de no pasarse de los 4 metros. Entonces, si nosotros tomamos ese valor máximo, supongamos que aquí nos da, aquí tenemos 3 metros y aquí tenemos, suponiendo 4 metros, ¿verdad? Como es una sola viga, no podemos usar nosotros acá una viga por un lado y otra viga por el otro lado, es decir, porque aquí me va a salir, digamos, una viga, un H1, digamos, ¿no? Le voy a llamar así, H1, que sería igual a 300 centímetros, ¿verdad? Dividido entre 10. Entonces, el H1 de esta viga, de este tramo, sería de 30 centímetros. Sin embargo, acá, esta otra viga, su altura sería de 400 centímetros entre 10. Es decir, que su altura 2 tendría que ser aquí de 40 centímetros. Entonces, aquí yo tendría que usar 30 centímetros y aquí 40, pero eso no es, como les diría, constructivamente no es correcto. Adopto el mayor valor. Entonces, para mi diseño, para su prediseño, usted va a agarrar y va a decir, bueno, la viga tanto va a ser de 40 centímetros de alto, ¿verdad? Eso para su H. Y su base, la base de una viga siempre debe ser mayor o igual a 20 centímetros para edificaciones pequeñas y debe ser de 30 centímetros para edificaciones grandes. Esos son los valores mínimos con los cuales deberíamos nosotros trabajar, ¿verdad? Pero ya les digo, a veces los arquitectos son un poquito exigentes en el sentido de que no, dicen, yo quiero que mi viga tenga 15 centímetros. 15 centímetros. Hay que ver si la edificación, si es una casa de 1, tal vez hasta 2 pisos, no tendríamos mucho problema en salirnos de la norma. No es tanta la diferencia tampoco, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hacer. ¿Por qué hacen eso? Porque no quieren que se vea la mocheta, digamos, ¿no? Supongamos que lo vamos a hacer, vamos a ir con lo que dice la norma, 20 centímetros. Entonces, el muro, ¿verdad? El muro va a estar acá. Va a estar más o menos así porque el muro es de 15 centímetros y va a aparecer acá una mocheta. Y eso no quieren que se vea, quieren que se oculte ahí la viga, que se oculte en el muro, entonces hay que hacerlo de 15 centímetros, ¿no? Pero repito, no es, yo no les puedo decir que trabajen ustedes así porque la norma dice que debe ser mínimo 20, ¿ya? Ahora, que se puede hacer, como les digo, en nuestro medio, se puede hacer de 15, se puede, pero si hay un problema posterior, bueno, no sé quién será el responsable, ¿no? Entonces, la norma dice eso. Lo mismo en las longitudes, es decir, la luz. Normalmente 4 metros, pero eso no quiere decir que sea estrictamente, si da 4.5 miércoles, ¿y ahora qué hago? Podemos, se puede jugar esto acá, inclusive llegar a, qué sé yo, 4 metros, a 5 metros, digamos, ¿no? Podemos jugar, o sea, no es que sea esto muy. Ahora, lo que sí, obviamente, fíjese, si usted hace de 5 metros, aquí va a ser 500 dividido 10, su altura de viga va a ser de 50 centímetros. Entonces, para que se dé cuenta cómo va creciendo este H, ¿verdad? Y normalmente, ya vimos hace rato una imagen, normalmente la base, o H, mejor dicho, lo vamos a hacer. Normalmente H, trata uno de que H sea igual a 2 veces la
base. ¿No es cierto? Entonces, si tomo yo 5 metros, 500 dividido 10 va a ser 50 centímetros, mi altura de viga. Eso dividido 2, entonces mi base va a ser de 25, fíjese, ya estamos acá. ¿No es cierto? Entonces va a ser de 25 y el arquitecto quiere que sea de 15. No, no se puede, no se puede. En algunos casos no se puede, ¿no? Pero eso es lo que dice la norma. Entonces, de esa manera ustedes van a hacer su predimensionamiento, porque a ustedes, más que todo lo que les interesa, ¿verdad? Lo que les interesa es conocer. Vamos a borrar esto. Lo que les interesa es conocer la base y su altura, ¿verdad? Es decir, estos valores son los que a ustedes les interesa predimensionar. Base, su altura y la longitud. Esos son los que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces ya hemos visto cómo podemos calcular cada uno de ellos, de acuerdo a la norma, ¿no es cierto? Preguntas, dudas. Ahorita le voy a responder su pregunta que hacía Gorena sobre las barras que van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿ya? Bien, preguntas, dudas sobre el predimensionamiento. Pregunta, duda, compañero. Si no hay pregunta, digan no hay pregunta y continuamos. Ninguna pregunta, ingeniero. Ya, perfecto. Bien. Vamos a ir a otra hoja en blanco para ver qué es lo que ocurre con este tipo de edificación. Entonces vamos a ver ahora, ya hemos visto su geometría, ¿verdad? Longitud, base, altura, ¿no? Longitud, repito, no van a confundir con la longitud total de la viga, no es la longitud total, es la luz, es decir, de columna a columna. Ahora bien, a ver, vamos a tratar de agrandar esto y vamos a hacer acá. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta estructura. Lo voy a hacer así grandecita, voy a exagerar un poco. Y que obviamente tiene acá su apoyo, ¿verdad? Vamos a suponer que tenga un apoyo ahí, otro apoyo acá y otro por acá. Así, con su voladizo, ¿verdad? Nosotros vamos a conocer sus dimensiones, ¿verdad? Su luz, todo eso. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá, así en forma rápida, vamos a graficar vamos a hacerlo aquí. ¿No? Entonces, aproximadamente vamos a hacer con este color y así. Entonces, como aquí está esto apoyado, tiene un pequeño, hay un pequeño empotramiento, supuestamente tiene acá un pequeño momento, que no es muy grande.
Acá tiene otro. Ahí y aproximadamente así, ¿verdad? Entonces, estos son los momentos ya nosotros sabemos que este es momento negativo. Este es un momento negativo. Este es momento positivo. Este es momento negativo, a ambos lados, ¿verdad? Positivo. Y un pequeño momento negativo, ¿no? Entonces, esto es momento. ¿Cómo se construía antes? Es muy difícil que yo dibuje, pero voy a hacer solamente un solo dibujo, ya, por favor, eso tienen que comprenderme, porque es muy difícil para que yo pueda dibujar. Antiguamente se colocaban lo que son la armadura necesaria, que se llama, ¿verdad? Esquemáticamente lo voy a hacer así, pero esto, por lo general, aquí tiene su doblez, ¿verdad? Sí. Y así. Y la otra armadura superior que va también de principio a fin, su acero, que va así y así, ¿verdad? Esas son las armaduras necesarias. Ahora, les decía, antiguamente, ¿cómo se hacían? Se hacía otra, le voy a poner otro colorcito para que lo vean, lo vamos a hacer con lila. La armadura de refuerzo se encarga de soportar este momento negativo, se colocaba acá, ¿sí? ¿Verdad? Y de acá a 45 grados bajamos así. Estoy exagerando, 45 grados más o menos. Lo que pasa es que es muy alta la sección de la viga, pero bueno. Y de aquí continuamos. Continuamos acá, este tramo, y de acá subimos otra vez. Y acá hacemos lo mismo, volvemos a bajar, ¿verdad? Volvemos acá, volvemos a subir, hacemos de esto de acá, y bueno, y este ya viene hasta acá. ¿Verdad? Entonces fíjense que aquí hay momentos negativos grandes, aquí también hay momentos negativos grandes, por tanto hay mayor acero en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, aquí en el tramo es el momento positivo mayor, grande, entonces por eso aquí en la parte de abajo se refuerza, ¿no? Entonces esta es una sola barra. Eso es lo que se hacía antiguamente. Y creo que a eso es lo que preguntaba Gorena, ¿verdad? ¿Me confirma si es eso, por favor? Bien. Entonces, repito, eso es lo que se hacía antiguamente. Por ahí algunos arquitectos, ingenieros, los más antiguos, principalmente los más viejitos, siguen trabajando de esta manera, ¿no? Pero hoy en día ya no, esto no es muy práctico porque aquí el doblez es un poco complicado, no es tan fácil justo en el lugar hacer el doblez. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Vamos a borrar eso de ahí. ¿Qué es lo que se hace ahora? Voy a reforzar esta parte que es momento negativo, necesito acá, le coloco acá el acero necesario. Acá en el tramo necesito acero también reforzar ahí, entonces refuerzo con pedazos, ¿no es cierto? Así. En la parte de arriba necesito reforzar, entonces refuerzo, así. Nuevamente en el tramo necesito reforzar, entonces coloco armadura de refuerzo, ¿verdad? Otra vez arriba, entonces
arriba y esta armadura ya debe ir hasta el final, que como es voladizo, entonces va hasta el final. Esto es más práctico, ¿verdad? Yo simplemente le digo al albañil de tal longitud hay que hacer y eso se coloca, y no estamos doblando. Ahora usted dirá, pero si doblamos vamos a ahorrar acero. Mentira, porque si usted dobla acá un pedazo, acá dobla el otro pedazo, ese material está ahí a 45 grados. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se hace hoy en día. ¿Ya? No sé si me entienden, no sé si queda claro por qué se tiene que armar de esta manera. Estas son las armaduras longitudinales. Todavía no hemos graficado lo que son los estribos. ¿Ya? Preguntas, necesito por favor que vayamos paso por paso. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque no esperen llegar al final cuando ya estemos en otra cosa. Bien, no hay pregunta. Ingeniero, ¿esas armaduras están sueltas o son armaduras están así, digamos, colocadas aparte de la armadura que ya habíamos visto? No, no puede estar eso suelto. A ver, suponiendo que voy a hacer un pequeño detalle acá, un corte. Estoy cortando acá. Estoy cortando aquí. Entonces, al cortar ahí, yo voy a tener, acá voy a tener mis estribos, ¿verdad? Voy a tener los estribos que después los voy a graficar acá. Y voy a tener acá las barras mínimas. Lo vamos a hacer con otro color para que se vean. Vamos a hacer con naranja. Estas son las armaduras superior e inferior que acá están con rojo. ¿Ya? Aquí le puse naranja. Sí. Y aquí supongamos el ganchito, siempre, ¿no? Ahora bien, y estas otras que están con lila, esas otras que están con lila, acá pueden ir, supongamos, esta es en la parte de abajo, acá supongamos que sean 2 barras, puede ser una o puede ser 2. Vamos a hacerlo un poquito mayor. Ahí y ahí. Fíjense, esto es en esta parte de acá. Y si yo corto acá, justo en el apoyo, en cualquiera de los apoyos, ¿verdad? Fíjese que es como que si se diera la vuelta. Se invierte la cosa, ¿no? Aquí arriba va a haber más acero que abajo en los apoyos. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Ya? No sé si me entienden. Ya, no sé si me entienden esa parte de ahí, por favor. Ingeniero, esas varillas violeta, ¿tienen ganchito para agarrarlo o así listo se pone ahí? Lo ideal es hacerle su gancho, ¿no? Lo ideal es hacerle ahí su ganchito. Por lo general no se le hace. ¿Ya? Lo ideal sería ponerle, qué sé yo, sería así, digamos, ¿no? Eso sería lo más correcto. Pero es muy difícil, la verdad que ya esas cositas ya es muy difícil exigir a la gente. Entonces, lo ideal sería por lo menos hacer este gancho, pero a veces es complicado también, ¿no? No es necesario, la verdad que no es estrictamente necesario. Que ayuda, sí ayuda, ¿no? Sí ayuda. Entonces aquí le podríamos hacer su ganchito también y así. Pero por lo general no se le hace, ¿ya?
Ingeniero, buenas tardes. ¿No sería mejor ponerle una barra entera o cuándo sería necesario poner una barra entera, ¿no? Para que trabaje mejor. ¿Cuál de las barras? ¿La rojo o la azul? La lila. Las de, las de refuerzo, ingeniero. No, porque no es necesario. Ahora, obviamente, si usted quiere ponerle de aquí a aquí y de aquí a aquí también la armadura lila, sí puede hacerlo, pero fíjese que este está por demás, aquí está por demás, aquí está por demás, aquí está por demás. Entonces, si usted mide en una viga nomás, en una viga, ¿cuántos metros de acero está perdiendo ahí? Bueno, es cuestión de hacer número, digamos, ¿no? Y ve allá si le conviene o no. No está mal tampoco que lo coloque de principio a fin. Porque imagínense que sean nomás 4, 4 y acá 1,50, digamos, de voladizo. Estamos hablando de 4, 8, 9, 50, casi 10 metros. Y las barras vienen de 12 metros. Entonces, prácticamente estamos colocando, ¿verdad? Estas barras con rojo, digamos, son casi de a una barra. Y aquí lo mismo, las lilas serían de a una barra arriba, otra barra abajo. Pero si usted hace el detalle este de acá, se está ahorrando prácticamente 2 barras. ¿Cuánto vale una barra, supongamos, de 16 milímetros? No sé, ahorita no estoy con los precios, pero debe estar arriba de unos 200 bolivianos, 150, no sé. Ya es cuestión de hacer números, pero no es necesario. ¿Ya? Bien. A ver, en el chat dice ese esfuerzo en el centro. A ver, antes Joseph decía la separación, ¿cuánto es? Bueno, creo que ya respondí eso en la anterior diapositiva. El esfuerzo en el centro, en los aceros exteriores, no entiendo. ¿Ese refuerzo es al centro o en los aceros exteriores? El acero de refuerzo es el lila. El lila, ¿ya? A ver aquí, le estoy poniendo aquí, acero Ingeniero, ¿existe de... alguna dimensión o longitud así por norma para los aceros de refuerzo? A ver, ahorita vemos esa pregunta. Y esta que está con rojo es acero o armadura necesaria. ¿Ya? Entonces, eso no vayan a confundir. Lo que está con rojo es el acero o armadura necesaria y lo que está con lila es acero o armadura de refuerzo. Es decir, estamos reforzando porque ahí hay mayor esfuerzo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Gorena habla de las ménsulas. En las ménsulas es otro tema muy aparte de lo que son las vigas. ¿Ya? La ménsula trabaja de otra manera, se arma de otra manera, entonces es otro tema. No vamos a entrar a esos detalles porque vamos a confundir a los compañeros. ¿Ya? San Ginés dice, entendido. Listo, esa pregunta fue antes que... Ya, perfecto. A ver, me repite la pregunta que decía el compañero, no sé quién era, no sé quién preguntaba. Ingeniero, sí. ¿Existe alguna longitud dada por alguna norma con el tema de acero de refuerzo? El acero, claro, no hay norma, es el cálculo. El cálculo le va a decir el cálculo estructural. Nosotros no podemos hacer cálculo estructural porque no estamos en esas condiciones con ustedes. Lo único que vamos a hacer es
predimensionar, ¿no es cierto? Ustedes lo que necesitan, ya les dije hace rato, es la base y la altura y esta longitud. Eso es lo que necesitan. Acero, ¿cómo va a ir el acero? En el predimensionamiento no nos interesa. No nos interesa estudiarlo porque eso lo va a calcular el ingeniero calculista. Va a hacer una serie de operaciones que va a llegar a esta conclusión, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar más adelante un detalle de cómo es esa cuestión, ¿ya? Bien, ahora vamos a graficar así a grandes rasgos acá el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante aproximadamente dijimos que se va a dar de esta manera. ¿Ya? Fíjese que donde el momento es máximo en el tramo, el cortante es 0. El momento es máximo, el cortante es 0. Aquí obviamente está desfasado el dibujo porque no está hecho a escala. Y el momento es máximo acá y aquí el cortante también es 0 en un punto milimétricamente pequeñito, ¿no es cierto? Entonces es 0. Entonces ese es el diagrama del esfuerzo cortante. ¿Cómo se calcula? Ya no vamos a entrar a esos detalles, ¿ya? Porque se supone que ustedes ya llevaron eso en otra materia, saben cómo calcular, hay varios métodos gráficos, analíticos, ¿verdad? Entonces, eso ustedes lo van a realizar. Entonces, este es el esfuerzo cortante, ¿no? Este esfuerzo cortante tenemos acá positivo, negativo, positivo, fíjese, porque no es el mismo, no es la sumatoria, ¿no es cierto? Porque si sumamos positivo con negativo, aquí va a salir 0 prácticamente. Porque este es el negativo y acá está el positivo. Ahora, ¿esto cómo se manifiesta acá? Nosotros habíamos dicho que quien va a soportar ese esfuerzo son los estribos. Entonces, eso nosotros lo graficamos. A ver qué color le puedo poner. Vamos a ponerle rosa. Y los estribos, por lo general, están acá. Aquí. Y más o menos, para que ustedes lo vean simplemente, lo voy a hacer, ¿verdad? Y después ya, conforme vamos entrando al tramo, vamos separándonos. Y la separación aquí se hace mayor. ¿Por qué? Porque fíjense acá, el momento es 0. Perdón, el cortante es 0. Aquí los extremos, los cortantes son mayores. Entonces, por eso necesito mayor armadura de estribo en, en los extremos, ¿no? Entonces, vamos graficando de esa manera. Y conforme nos vamos apoyando o nos vamos acercando al otro extremo, ¿verdad? Los estribos se van haciendo, se van juntando, ¿verdad? Y conforme voy pasando, también nuevamente me voy alejando. Ya eso les voy a mostrar ahorita ya un ejemplo real, ¿no? Y así seguimos graficando hasta el final. Entonces, para eso es lo que a mí me servía los diagramas de momento para la armadura longitudinal y el diagrama de cortante me sirve para el esfuerzo cortante, es decir, para los estribos.
¿ya? Para los estribos. ¿Alguna pregunta? Bien, a ver, vamos a volver a nuestra diapositiva. Y habíamos dicho nosotros entonces ya esta es la luz mínima. Aquí está la base mínima en zonas no sísmicas, como en nuestro país, por ejemplo. Nuestro país no es una zona sísmica, pero en zonas sísmicas o en edificios grandes es 30 centímetros. Eso es lo que dice la norma. Esos tres valores son lo que dice la norma. Es decir, eso ustedes lo van a encontrar en cualquier libro. ¿Ya? Bien. Acá les estoy mostrando, bueno, esta es una viga especial, pero igual sirve de ejemplo. Fíjese que su base es mayor que su altura, es decir, es una viga plana. Pero tampoco es tan plana porque tiene 27 centímetros de alto y 40 de ancho. ¿Verdad? Este ya es un detalle de un plano estructural. Y esta es la longitud del estribo, es decir, 21 acá, 21 acá y 34 a este otro lado. ¿Cierto? Eso es lo que me está informando acá y además me está diciendo de que en esta parte de acá, de este tramo que tiene 455 milímetros, ¿verdad? Este tramo debe, debe estar armado de esta manera, ¿no? Fíjense, en la parte de abajo tengo 2, 4, 5 barras y en la parte de arriba tengo 3 barras, ¿no? Entonces, por eso les decía, este tipo de estructuras son más caras. ¿Por qué? Porque llevan más acero, ¿no? Entonces, ese es el detalle del primer tramo. El segundo tramo, en un corte parecido, ¿verdad? Parecido. Y eso serían en los dos tramos. Ahora bien, aquí está su longitud, su luz, 455 milímetros, 515 milímetros, ¿verdad? Y ahora, esta de acá, estas armaduras de acá, son las armaduras de refuerzo. Fíjese acá, está diciendo que en la parte superior deben ir 3 barras de 12 milímetros y su longitud debe ser de 135 milímetros. Esta otra barra de refuerzo también tienen que ser 3 barras de 10 milímetros y su longitud debe ser de 485 milímetros. ¿Verdad? En este otro caso, aquí dice 2 barras de 16 milímetros que deben ser de 190 milímetros, 90 para el lado izquierdo y 100 para el otro lado. Y acá 2 barras de 20 milímetros que tienen que tener una longitud de 225 milímetros. 105 para el lado izquierdo y 120 para el otro lado. ¿Por qué? Porque hay mayor esfuerzo a este otro lado, ¿no? Y así va especificando. Fíjense este otro lado, ¿no? Esas son las armaduras superiores. Fíjese, 3 phi de 10. Aquí dice 3 phi de 10. Entonces, yo puedo verificar cuánto es la luz. 455, prácticamente 450, 515, 9. Entonces, prácticamente 3 barras de inicio a fin. ¿Verdad? 3 barras. Aquí lo ponen así porque eso se da cuando a veces no alcanzan las barras. Pero si hay que añadir una barra, este es el lugar donde se debe añadir, es decir, donde se debe hacer el empalme. Eso está diciendo, ¿no? Entonces, pero prácticamente aquí vamos a colocar de principio a fin 3 barras de 10 milímetros. En esta parte vamos a colocar 2 barras de 20 milímetros y otras 2 de 16 milímetros. Eso en la parte superior. En la parte inferior, lo mismo.
En la parte inferior, de principio a fin, va a ir 3 barras de 12 milímetros. Fijémonos acá. Aquí son de 16 milímetros. Entonces aquí ya no da. Entonces estas barras de 12 milímetros solamente va a ser en este tramo. Aquí hay que hacer un empalme porque aquí dice 3 barras de 16 milímetros. Eso van de principio a fin. Y el refuerzo se hace en el tramo con 2 barras de 12 milímetros. Esa longitud de la barra debe ser de 285 milímetros, ¿cierto? Y acá con una barra de 16 milímetros. Suficiente, dice, y su longitud debe ser de 300 milímetros. ¿Verdad? Y no hay más acá en la parte de abajo. Esquemáticamente aquí lo colocan, pero no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es esto de acá, ¿no? Esto es lo que nos interesa. En la parte inferior, en el otro tramo, en la parte inferior, ¿verdad? Y en la parte superior es esto de acá, que ya bueno, es mucho más grande. Ahorita le voy a mostrar todo el tema. Entonces, eso es lo que respecta al acero longitudinal. Y los estribos. Entonces, fíjese, ahí dice inferior. Estribo, fíjese, esto es 35 milímetros, dice, es la columna. Entonces, esta columna es de 35 centímetros. 350 milímetros, 35 centímetros esto de acá. De aquí a aquí dice, ¿verdad? De ese punto, desde este punto a este punto, dice, coloque 23 estribos, es decir, un estribo de 6 milímetros cada 14 centímetros. ¿Verdad? Si nosotros multiplicamos 23 por 14, a ver cuánto da. 23 por 14, 322, ¿verdad? Y ahí dice 325. Entonces, prácticamente son 23, 24 estribos, ¿no? 23 estribos. Y en este otro pedacito de acá dice, coloque 7 estribos, uno cada 6 centímetros. Es decir, mejor dicho, un estribo fi de 6 milímetros cada 13. Fíjese, aquí es 14, sin embargo aquí es 13. ¿En qué parte? En este pedacito de acá. De aquí hasta aquí. En este tramo. En ese tramo debe ser cada 14, cada 13 centímetros. Y aquí es cada 14. ¿Ya? Acá, como está la columna, entonces la columna, por lo general, los estribos en la viga termina ahí y después empieza en este otro lado, ¿no? Porque ahí ya está la columna. Fíjese acá, dice, coloque en este tramito de acá, de este punto hasta este punto, ¿verdad? Coloque 11 estribos, es decir, un estribo de 8 milímetros cada 12 centímetros. Sin embargo, en el otro tramo eran de 6 milímetros. Y fíjese aquí cómo cambia. Aquí dice coloque 18 estribos, es decir, un estribo de 6 milímetros cada 14 centímetros. En esta longitud que son de 240 milímetros, ¿no? Entonces, fíjese, en este tramo está utilizando dos tipos de acero. De 8 milímetros, de 6 milímetros en el centro y de 8 milímetros nuevamente en el apoyo. ¿Por qué? Porque el esfuerzo ahí es bastante grande, ¿cierto? Es bastante grande. Entonces, eso es lo que hay. Y ahí tenemos la columna nuevamente de 30 centímetros, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes completa ya la estructura, ¿verdad? Una viga de 2 tramos con su armadura longitudinal arriba, armadura longitudinal abajo, su armadura de refuerzo arriba, armadura de refuerzo arriba, su armadura de refuerzo abajo y sus estribos, que lo tenemos acá.
Y la dimensión, obviamente, de la viga. Fíjense, la viga de inicio, de principio a fin, tiene la misma dimensión. Entonces, no podemos nosotros jugar, digamos, con eso. No podemos modificar y decir, no, aquí lo vamos a hacer de una altura y aquí de otra mayor o menor. No, no se puede. Lo tenemos que hacer de principio a fin. Entonces, esa es la forma que se arma una viga. Y no como les decía hace rato, como les había mostrado, ¿no es cierto? Que antiguamente se armaba de esta manera, digamos, ¿no? Se iba así, 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 ¿no? Así, así y así, digamos, ¿no? Y su gancho, obviamente. ¿No? Eso era antiguamente. Entonces ustedes van a demoler una edificación hecha allá por los años 80, 70, por ahí. Se hacía de esta manera. Pero después ya se modernizó un poquito, se hicieron otras investigaciones y se dijo que esto no es necesario. Esto no colabora en nada. No colabora en nada, por tanto no tiene sentido. Entonces lo sacamos y le ponemos estos refuerzos. Es más fácil, ¿cierto? Más fácil trabajar, más fácil armar, todo, inclusive hasta la lectura del plano es mucho más fácil. Preguntas ahora. Es 455 centímetros igual a 4,55 metros, Guzmán. A ver, ¿a qué se refiere eso? Sí, sí, correcto, es centímetro esto de acá. Ya no le han puesto aquí sus unidades, pues no, ese es un problema, fíjense ustedes. A ver, centímetro, un metro tiene 100, son 2,04, ya, perfecto. 455 centímetros, ¿no? Todo está en centímetros. Todo está en centímetros. 35 centímetros, 325 centímetros, 60 centímetros, todo esto está en centímetros, ¿no? Todo está en centímetros, 27 centímetros, 40 centímetros, 3 fi de 12, 135 centímetros, y todo está en centímetros, ¿ya? Todos sus valores están en centímetros, no hay nada de milímetros ahí. Los estribos en el primer tramo, la distancia no debe ser menor igual que en los otros puntos de apoyo. A ver. A ver. Los estribos, dice, en el primer tramo. Este tramo de acá. Cada 14 centímetros. Desde acá hasta acá. Primer tramo, la distancia no debe ser menor o igual que en los otros puntos de apoyo. Menor que esto, no, no. En los apoyos siempre es menor. En esta parte es mayor porque aquí hay menor esfuerzo. Fíjese, eso yo les mostré en el dibujo que hicimos acá. Los estribos se encargan de absorber el esfuerzo cortante. Entonces, ese estribo está diseñado. Obviamente aquí yo he hecho un gráfico sin hacer ningún cálculo. Entonces, seguramente ese cálculo de ese proyecto, el esfuerzo cortante debe estar de esta manera, a ver, con este color. Debe ser un esfuerzo relativamente pequeño ahí y de repente aquí es más grande. ¿No es cierto? Entonces, relativamente pequeño. Y como es relativamente pequeño, entonces con este acero de acá es suficiente. Ya, la palichita. Ya. Entonces, eso es lo que le dio el cálculo al ingeniero calculista. Entonces, y aquí que es el esfuerzo es bastante grandecito, ¿no es cierto? Entonces,
entonces, los estribos están más apegados, es decir, su separación es menor, y por un lado y por otro lado, su diámetro es mayor. Sin embargo, acá fíjense lo mismo, esta parte de acá, pi de 6 cada 14, y aquí lo mismo, pi de 6 cada 14. Porque en los extremos el momento no es tan grande. El cortante, perdón, el cortante no es tan grande como como acá en el tramo, en el apoyo central. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ah, ya, ese es problema de dibujo. Ese es problema de dibujo. Esto está diciendo ahí. ¿Ya? Este detalle de acá, ese es el problema de dibujo, porque esto es esquemático nada más. Fíjese, además aquí solamente está colocando 1, 2, 3, 4 barras en la parte inferior. A ver, vamos a ver acá cuántas tiene. En la parte inferior dice que tiene 3 más 1, 4. Está bien, 4 barras. 4 barras, y en la parte superior 3, dice. En la parte superior, bueno, 3 también. Está bien el número, pero el dibujo está un poquito, no está correcto, digamos, ¿no? Entonces está un poquito desfasado a la derecha. Es decir, esto tiene que estar simétrico, ¿no? Tienen que estar a separaciones iguales. No podemos apegarlo hacia un solo lado. Ese es un error de dibujo, y eso no tiene mayor significancia. Ya no. Eso hasta el albañil se da cuenta de que no se tiene que hacer así. Ellos saben que tiene que hacerse simétrico, ¿ya? ¿Qué institución aprueba los planos estructurales? Bueno, eso yo imagino que deberían ustedes, no sé en qué materia llevarán, pero más o menos ustedes presentan a la alcaldía, ¿verdad? Ustedes presentan a la alcaldía sus planos arquitectónicos. Si el edificio es mayor a 3 pisos, a 2 pisos, le va a exigir los planos estructurales. La alcaldía aprueba, pasa, si mal me equivoco, al colegio de arquitectos para su revisión. Después pasa a la sociedad de ingenieros. En la sociedad de ingenieros le van a revisar estos cálculos estructurales. En el colegio de arquitectos le van a revisar seguramente si está cumpliendo con las normas, si está cumpliendo con, no tanto con las normas, sino con lo que especifica, digamos, luz, iluminación natural, y así otros detalles, ¿no es cierto? Y en la alcaldía le van a revisar lo que son las normas de la alcaldía, ¿no? Los retiros, la altura máxima en su zona, todo eso le van a revisar, ¿no? Pero básicamente son estas 3 instituciones por las que debe pasar el proyecto. Ahora, si una casa pequeñita de 2 pisos, es solamente la alcaldía. No va, creo que va al colegio de arquitectos, pero no va a la sociedad de ingenieros. ¿Ya? Esas son las instituciones. Bien, sigamos. El encofrado de las vigas. Dice, los elementos principales de los encofrados de vigas son el fondo del encofrado, es decir, donde se asientan la base, digamos, de la viga, ese es el fondo. Los tableros de los costados, formados por tablas o barrotes, son tablones en realidad. Tornapuntas de soporte, y las T, formada por los cabezales, los pies derechos, que son los soportes temporales, y las crucetas.
Eso lo vamos a ver acá en este detalle, ¿ya? El fondo generalmente está formado por tablas o tablones de 1,5 pulgadas. Son un poquito más gruesitos, ¿no? De sección por el ancho que corresponda al ancho de la viga. Entonces el ancho ya eso lo define uno en función a las dimensiones de la viga. Los tableros de los costados se emplean tablas o tablones normalmente más delgadas, pueden ser de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas, ¿no? Montadas sobre barrotes, ¿verdad? Que son de 2 por 3 pulgadas o de 2 por 4 pulgadas de sección, ¿no? Las T, dice, de madera, cumplen la función de soportar las cargas. Los pies derechos y cabezales deben tener secciones de 2 por 3 pulgadas como mínimo o 2 por 4 pulgadas, ¿cierto? Y la altura requerida para alcanzar el nivel del vaciado. En primer lugar, se colocarán los pies derechos que soportarán el encofrado. Estos se regulan al contacto con el suelo por medio de cuñas de madera. Esto es importante, tiene que ser de madera. Otros le ponen pedazos de ladrillo. No se puede hacer con pedazos de ladrillo, tiene que ser madera. Porque el ladrillo se puede romper. La madera no. Por ningún motivo se debe utilizar piedras. Ahí está, ¿ves? Por ningún motivo, piedras, peor cascote, peor ladrillo. Cartón o cualquier otro material débil, pues pueden fallar con el peso al que serán sometidos, ¿no? Entonces, eso un poquito teóricamente. Y aquí está el detalle de lo que dice ahí. Aquí están los pies derechos, son estos puntales, ¿verdad? Estos puntales tienen una altura en función al pie derecho, por eso se llama pie derecho, del nivel del piso hasta donde está donde va a ser la viga, ¿verdad? Tenemos las T, estas T que cumplen la función de soportar el peso que se va a venir hacia los laterales, ¿verdad? Que también se le llaman crucetas. Tenemos el cabezal, estos cabezales que son listones, ¿no es cierto? Que están a cada distancia. Tenemos los tornapuntas, esto de acá, que este se encarga de evitar que esto no se vaya para acá y lo mismo este otro que no vaya para este otro lado, ¿no? Y tenemos acá estos listones que también sirven para asegurar ahí los tablones, ¿no? Y los largueros, estos largueros, son largueros. Estos de acá. Y el fondo, que es donde va a ir apoyado el hormigón, ¿verdad? Entonces, el hormigón terminado prácticamente va a venir así, digamos, ¿no? Algo así, eso sería el hormigón terminado. Y obviamente que acá tienen que estar sus estribos, bueno, claro, sus estribos. Bueno, lo vamos a hacer. Sus estribos ahí. Y sus armaduras longitudinales, ¿no? Las mínimas que deben requerirse, dependiendo si esto es en tramo o es en apoyo, no sé, digamos, ¿no? Pero estas son las mínimas, ¿no? Y lo vamos a poner así para diferenciar, ¿no? Y si necesita armadura de piel, pues bueno, no sé cuántas armaduras de piel, suponiendo 2, entonces hay que poner acá su armadura de piel y el estribo que tiene que tener su gancho, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar es que esto esté correctamente colocado y que estas separaciones de acá, que es el recubrimiento, esto de acá, el recubrimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? A través de galletitas o, a ver, ¿cómo lo puedo dibujar esto acá?
Bueno, ya se me complica ahí, digamos, ¿no? Pero ya hemos hecho la anterior clase, ¿no? A no ser que lo agrande, digamos, ¿no? Y diga que yo, a ver, y lo hago con con el rosado. Ahí más o menos, digamos, ¿no? Ahí las galletitas en la parte inferior, por lo menos una, ¿no es cierto? Y lo mismo acá en sus laterales, ¿no? Con eso yo garantizo el recubrimiento. Y ya habíamos hablado de que el recubrimiento en vigas interiores puede ser hasta de mínimo 1,50 centímetros y en vigas exteriores mínimo 2 centímetros, ¿no? Entonces, esos son los valores de recubrimiento. Las distancias que se deben colocar entre pie derecho, es decir, esto de acá, lo que va hasta el piso, que va hasta el piso, debe ser como máximo de 90 centímetros, es decir, cada 90 centímetros yo tengo que hacer esta estructura, ¿no? Para garantizar que no se caiga. Ese es el detalle. Preguntas. ¿Qué más tenemos por acá para mostrar? Bueno, este ya es un detalle de una viga supuestamente terminada, ¿no? Ahí, pero es un dibujo nada más. Fíjense, armadura de refuerzo, refuerzo superior, refuerzo inferiores, aquí está el refuerzo inferior, los estribos, ¿no? Entonces, eso ya son simples detalles de la estructura, ¿no? Y creo que no hay más. Esto ya son, no, esto no corresponde acá, es para las losas. ¿Ya? Entonces, aquí este pequeño dibujito que ustedes lo pueden encontrar en el internet, ¿no es cierto? Las barras de las columnas que vienen, fíjense, aquí es importante. Aquí hay un detalle importante que a ustedes se les está pasando, digamos, no han preguntado porque seguramente no se han dado cuenta. Si ustedes se fijan, el estribo llega exactamente hasta donde está la columna. Y ahí termina el estribo de la viga. Pero sin embargo, los estribos de la columna no se pueden cortar. Tienen que ser constantes desde el piso hasta la última altura de la columna. ¿Ya? Y como acá adentro obviamente no puedo colocar estribo, entonces un poquito se complica. Si se pudiera, se coloca estribo, no hay ningún problema. Pero no es tan importante como en el caso de la columna. Aquí en la columna yo no puedo cortar los estribos, es decir, yo no puedo colocar estribo acá y después colocar la viga y después de aquí para arriba, no, no puedo. Los estribos de la columna tienen que ser constantes desde la parte inferior hasta la parte superior, ¿ya? Ya. No entendí de los 90 centímetros, dice Gorena. Perfecto. A ver, ¿cómo lo haría? A ver, acá en este dibujo, a ver si podemos hacerlo acá. Acá lo voy a hacer. Visto de un lado, ¿verdad? Visto de un lado, esos pie derecho estarían, en primer lugar, acá cerca a la columna, ¿verdad? Aquí. Supongamos que ahí está el piso, bueno, ahí está cortado, ¿no? Lo mismo acá, apegado a la columna. Esos son los extremos. Y acá, esos pies derechos tienen que ir a cada
como mínimo o como máximo 90 centímetros de separación. ¿Lo ve? Aparte de eso, tiene que llevar unas barras acá que normalmente se lo coloca así para evitar que se desplace, ¿no? Así digo. Pero esto es básicamente para que no se pandeen los pies derechos, para reforzar un poquito, ¿cierto? Para que no se puedan mover, queden completamente fijos, ¿no? Lo importante son estos de acá. Esos son los 90 centímetros de separación de los pies derechos. ¿Ya? No sé si me entendió, Gorena. Los pies derechos son los puntales, exactamente. Antiguamente, bueno, no tan antiguamente, actualmente se hace de esta manera. Pero hoy en día los pies derechos, estos puntales ya son metálicos, ya no son de madera. ¿Ya? Son metálicos. Y en otros países todo es metálico. Todo es metálico. Todo ya tienen sus estructuras metálicas y lo que hacen es usar, sacar. Ya no están comprando madera como nosotros, por eso ellos pueden construir y sus construcciones son un poco más baratas. Porque ¿cuánto están gastando en encofrado? Casi nada. ¿No ves? El metal obviamente dura muchísimo tiempo, puede durar 3, 5 años hasta que ya se deforma, se frega. Sin embargo, la madera en una construcción, y si estoy haciendo otra construcción, bueno, puedo usar otro poco ahí, pero después ya se va fregando, ¿no? Y estos pedazos se van fregando, se van perdiendo. Los puntales se usan, ¿no? Puede durar un tiempo no muy largo, pero se usan, ¿no? Los puntales. A la 1:45, ya a la 1:50 nos pasamos. Bueno, con esto terminamos este tema. Con esto terminamos el tema de vigas y el día viernes sería el control de lectura de este tema, ¿ya? Para que los que están apurados se puedan retirar. Entonces el viernes es 16, ¿no? El 16 de julio, entonces, control de lectura, tema, ¿qué tema es este? 4, ¿no? Tema 4, ¿ya? Su práctico también, no sé si ya me habrán entregado, no me he fijado, pero bueno, control de lectura, ¿ya? Entonces, voy a... Ya. Entonces, los que quieran ya pueden retirarse. Con esto hemos terminado este tema. Simplemente el día viernes, perdón, vamos a hacer el control de lectura y arrancamos con el otro tema que es el tema número 5, ¿ya? Las diapositivas, a ver, bueno, pasa que yo cambié de computadora y ahí tengo problemas, pero voy a tratar de subirlo a la plataforma, ¿ya? Pero ustedes tienen que buscar información, tienen que estudiar, ¿ya? Bien, eso sería todo por ahora, compañeros. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si no, nos vemos el día viernes. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, ingeniero. Listo, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, se cuidan, nos vemos. Chao, chao. Ingeniero, Chao. ¿aló? ¿Aló? Sí. Una pregunta, me estaba fijando en que ya corrigió el práctico 1, el práctico 2, ¿el práctico 3 ya lo corrigió o aún está pendiente? No sé, no recuerdo, pero a usted le sale, pues, si está corregido o no está Sí, corregido. es que pasa que no sé si sí o sí le sale, porque lo entregué con anticipación de 3 o 4 días, entonces mi pena era que no lo haya visto y que por eso no esté corregido. ¿Qué práctico dice el 3? Sí. ¿Qué apellida usted?
Vaca Nakamura. Ahorita voy a ver. Vaca Nakamura, Carla Hiromi. Sí, Exacto. está su práctico ahí, solo que no lo he mirado todavía. Ah, ya, listo. Eso era mi pregunta. Muchas gracias. Ya, Hasta luego. chao.